Hay momentos en la vida en los que todo parece seguir igual por fuera, pero por dentro algo empieza a moverse lentamente, como una brisa suave que anuncia un cambio que aún no comprendemos del todo. No ocurre con ruido ni con señales visibles. No llega con relámpagos ni con voces del cielo. Llega en silencio, en pensamientos que se repiten, en una inquietud dulce que no deja en paz al corazón. Así comienza casi siempre el camino del creyente, no con certezas, sino con una pregunta profunda que nace en el alma. Muchas personas han vivido durante años sin pensar demasiado en Dios, ocupadas en sus trabajos, en sus preocupaciones, en sus rutinas diarias. La vida avanza rápido y pocas veces se detienen a mirar más allá de lo inmediato. Pero un día, sin saber por qué, algo cambia. Tal vez es una dificultad inesperada, una pérdida dolorosa, una enfermedad o incluso un momento de felicidad tan grande que despierta gratitud. En ese instante surge una pregunta sencilla pero poderosa: ¿hay algo más que todo esto? El llamado de Dios no siempre llega como respuesta, sino primero como búsqueda. Es un deseo de comprender, una necesidad de sentido, una sed interior que nada material logra calmar. La persona comienza a observar el mundo con otros ojos. El cielo parece más amplio, el silencio más profundo, el tiempo más valioso. Y en ese nuevo mirar surge una apertura del corazón, una disposición a escuchar. En los relatos sagrados, este llamado se repite una y otra vez. Dios no obliga, no impone, no empuja con violencia. Él invita. Habla al interior del ser humano con paciencia infinita. Como cuando llamó a Abraham a dejar su tierra sin mostrarle el destino. Como cuando habló a Samuel en la noche mientras dormía. Como cuando Jesús miró a los pescadores y simplemente dijo: síganme. No hubo discursos largos, solo una voz que tocó algo profundo en ellos. El creyente moderno vive ese mismo proceso, aunque en escenarios distintos. Tal vez no escucha una voz audible, pero siente una inquietud persistente que lo empuja a buscar una iglesia, a leer la Biblia, a escuchar relatos de fe, a orar por primera vez con torpeza y timidez. Al principio las palabras salen inseguras. No sabe cómo hablar con Dios, no sabe qué decir. Pero habla. Y en ese acto sencillo comienza una relación que transformará toda su vida. A menudo el primer paso del creyente está lleno de dudas. ¿Y si todo esto no es real? ¿Y si estoy imaginando cosas? ¿Por qué ahora siento esta necesidad de creer? Estas preguntas no son señal de debilidad, sino de sinceridad. La fe auténtica no nace ciega, nace buscando. Incluso los grandes personajes bíblicos dudaron, temieron y cuestionaron antes de confiar plenamente. El llamado del alma no elimina de inmediato los problemas. La vida no se vuelve fácil de un día para otro. Pero algo sí cambia, ya no se camina solo. Aparece una sensación nueva, una esperanza tranquila que acompaña incluso en medio de la dificultad. El creyente comienza a comprender que no todo depende de su fuerza, que existe un Dios que cuida, que escucha y que guía. En este punto del camino, muchos sienten una paz que nunca habían experimentado. No es una paz perfecta ni constante, pero es real. Es como una luz suave en una habitación oscura. No ilumina todo de golpe, pero permite ver por dónde dar el siguiente paso. Esa paz confirma que el llamado no era imaginación, sino un encuentro verdadero. Los relatos sagrados muestran que Dios se acerca especialmente a quienes se sienten pequeños, frágiles o perdidos. A pastores sencillos, a viudas olvidadas, a pecadores rechazados, a personas sin poder ni prestigio. El mensaje es claro: no hay que ser perfecto para comenzar el camino de la fe. Solo hay que estar dispuesto a escuchar. Poco a poco, el corazón se vuelve más sensible. El creyente empieza a notar cómo ciertas palabras de la Biblia parecen hablar directamente a su situación. Como una oración trae consuelo justo cuando más lo necesita.
Como encuentros inesperados parecen respuestas divinas. Todo empieza a tener un nuevo significado. Este es el nacimiento espiritual del creyente. No ocurre en un instante mágico, sino como un amanecer lento. Primero aparece una línea de luz en el horizonte. Luego el cielo se aclara. Finalmente el sol se levanta por completo. Así también la fe crece poco a poco, fortalecida por experiencias, por oración, por aprendizaje y por confianza. El llamado del alma es, en esencia, una invitación al amor de Dios. Un amor que no exige perfección, sino entrega. Un amor que no promete ausencia de dolor, sino compañía eterna. Un amor que transforma sin destruir, que guía sin forzar, que sostiene incluso cuando todo parece caer. Y cuando el creyente acepta ese llamado, aunque sea con temor y pasos pequeños, algo profundo se establece para siempre. Ya no se trata solo de creer en Dios, sino de caminar con Él. Comienza una historia de relación, de aprendizaje, de caídas y levantadas, de lágrimas y gratitud. Así empieza el camino del creyente, con un corazón que despierta, una voz int. Después de que el corazón comienza a escuchar ese llamado suave e insistente, llega un momento decisivo en la vida del creyente. No siempre es dramático ni visible para los demás, pero internamente es profundo y transformador. Es el instante en que la persona deja de buscar únicamente por curiosidad y empieza a confiar, aunque no tenga todas las respuestas. Es cuando la fe pasa de ser una idea a convertirse en una decisión. Muchos describen este momento como un antes y un después, porque desde ahí la vida ya no se mira de la misma manera. Este primer paso suele estar acompañado de miedo. Confiar en Dios implica soltar el control, y el ser humano naturalmente se aferra a lo conocido, incluso cuando eso conocido le causa dolor. El creyente se pregunta si será capaz de vivir según los valores de la fe, si realmente Dios responderá cuando ore, si no se sentirá decepcionado más adelante. Sin embargo, a pesar de esas dudas, algo más fuerte empuja hacia adelante, una paz interior que susurra que este camino es verdadero. No es una certeza racional, sino una confianza que nace en lo profundo del espíritu. En los relatos sagrados, este momento aparece una y otra vez como un acto de valentía. Abraham dejó su hogar sin saber a dónde ir. Moisés regresó a Egipto con miedo pero obedeciendo a Dios. Los discípulos dejaron sus redes de pesca sin garantías de futuro. Todos dieron un primer paso sin comprender completamente el plan, pero confiando en la voz que los guiaba. El creyente de hoy vive una experiencia similar cuando decide orar de verdad por primera vez, cuando entrega sus preocupaciones a Dios, cuando comienza a vivir con principios espirituales aunque el mundo alrededor no los comprenda. Con esta decisión empiezan también los primeros cambios internos. El corazón se vuelve más sensible al bien y al mal. Acciones que antes parecían normales ahora generan incomodidad. Palabras hirientes pesan más en la conciencia. Aparece el deseo de ser mejor, no por miedo al castigo, sino por amor a Dios. La fe empieza a moldear los pensamientos, las reacciones, las prioridades. Lo que antes era lo más importante, dinero, reconocimiento, placer, comienza a perder fuerza frente a valores como la paz, el perdón, la humildad y la compasión. No todo es fácil en esta etapa inicial. Muchos creyentes experimentan luchas internas fuertes. Viejos hábitos no desaparecen de un día para otro. La mente regresa a pensamientos negativos. A veces surge la tentación de abandonar el camino y volver a la vida anterior, que aunque vacía era conocida y cómoda. Es aquí donde la fe comienza a fortalecerse, no cuando todo va bien, sino cuando el creyente decide confiar incluso en medio de la dificultad. La oración se convierte en un refugio constante. Al principio puede ser torpe, corta, incluso repetitiva, pero poco a poco se transforma en una conversación sincera con Dios. El creyente aprende a hablarle no solo en los momentos de crisis, sino también para agradecer, para pedir guía, para encontrar paz.
Y con el tiempo descubre algo maravilloso. Dios responde, no siempre como se espera, pero siempre con amor y sabiduría. Muchos testimonios cuentan cómo en esta etapa Dios comienza a obrar de maneras sutiles pero claras. Problemas que parecían imposibles se resuelven inesperadamente. Puertas se abren donde antes estaban cerradas. Personas correctas aparecen en momentos clave. No como magia, sino como dirección divina. Estas pequeñas señales fortalecen la fe y confirman que el camino elegido no es en vano. Al mismo tiempo, el creyente empieza a comprender que seguir a Dios no significa ausencia de dolor. Las dificultades continúan, las pérdidas ocurren, las pruebas llegan. Pero ahora se viven de forma diferente. Ya no con desesperación, sino con esperanza. Ya no con soledad, sino con la certeza de que Dios acompaña cada paso. El sufrimiento ya no destruye, sino que fortalece. Este primer paso también transforma las relaciones. El creyente comienza a tratar a los demás con más paciencia, con más compasión, con más deseo de perdonar. No siempre lo logra perfectamente, pero el corazón cambia de dirección. Se busca la paz en lugar del conflicto. Se ofrece ayuda donde antes había indiferencia. Se escucha más y se juzga menos. Poco a poco se forma una nueva identidad. Ya no se vive solo para uno mismo, sino para Dios y para los demás. La vida adquiere propósito. Cada día se convierte en una oportunidad para crecer espiritualmente, para amar mejor, para servir con humildad. Incluso las tareas simples adquieren valor cuando se hacen con gratitud y entrega. El creyente descubre que la fe no es una emoción constante de felicidad, sino una relación viva que atraviesa todas las etapas de la vida. Hay días de gozo profundo y días de silencio donde parece que Dios está lejos, pero incluso en esos momentos Él sigue presente. La fe madura cuando se aprende a confiar no solo cuando se siente su presencia, sino también cuando no se siente nada. Así, con pasos pequeños pero firmes, el creyente avanza en su camino espiritual. No se vuelve perfecto, pero se vuelve transformado. No deja de caer, pero aprende a levantarse con la ayuda de Dios. No deja de luchar, pero ahora lucha con esperanza. Este es el verdadero comienzo del camino del creyente, una vida entregada a Dios, sostenida por la fe y guiada por el amor. Una travesía que no promete comodidad, pero sí una paz profunda que el mundo no puede ofrecer. Una relación que crece día a día, preparando el corazón para pruebas futuras, para victorias espirituales y para una esperanza eterna que nunca se apaga. Después de los primeros pasos llenos de esperanza y transformación interior, llega inevitablemente un momento en la vida del creyente en el que la fe deja de ser solo una experiencia de paz y comienza a ser probada por las dificultades. No ocurre como castigo ni como abandono de Dios, sino como parte natural del crecimiento espiritual. Así como un músculo se fortalece bajo presión, la fe se profundiza cuando atraviesa pruebas reales. Es en estos momentos cuando el creyente descubre si su confianza está basada en emociones pasajeras o en una relación firme con Dios. Las pruebas suelen llegar de manera inesperada. Puede ser una enfermedad que aparece de repente, una pérdida dolorosa, problemas económicos, conflictos familiares o decepciones profundas. A veces el creyente se pregunta por qué, si ahora sigue a Dios, las cosas parecen volverse más difíciles en lugar de más fáciles. Esta pregunta es antigua y aparece una y otra vez en los relatos sagrados. Incluso los hombres y mujeres más fieles atravesaron momentos de sufrimiento intenso. Job perdió todo lo que tenía. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. David fue perseguido injustamente. María vio a su hijo sufrir. Sin embargo, en cada historia Dios estaba obrando, aunque no siempre era visible en el momento. En esta etapa, el creyente aprende una lección fundamental: la fe no es confiar en que todo saldrá como uno quiere, sino confiar en que Dios sigue siendo bueno incluso cuando no se entiende lo que está pasando. Esta es una de las pruebas más difíciles,
porque el ser humano busca explicaciones, control y seguridad. La fe, en cambio, invita a descansar en Dios aun cuando el camino parece oscuro. Muchos creyentes, al enfrentar su primera gran dificultad, sienten miedo de haber hecho algo malo, de que Dios los haya abandonado. La oración se vuelve más intensa, a veces desesperada. Se piden respuestas, soluciones rápidas, alivio inmediato. Y cuando estas no llegan de inmediato, aparece la frustración. Sin embargo, es en este silencio aparente donde la fe comienza a profundizarse de verdad. Poco a poco el creyente descubre que Dios no siempre elimina la tormenta, pero sí da fuerza para atravesarla. La paz que antes sentía en momentos tranquilos ahora se manifiesta en medio del dolor. No como ausencia de tristeza, sino como una confianza firme de que no está solo. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Las pruebas también revelan las áreas del corazón que aún necesitan ser sanadas. Aparecen inseguridades, orgullos ocultos, miedos profundos. Dios utiliza estos momentos para moldear el carácter del creyente, haciéndolo más humilde, más compasivo y más dependiente de Él. Lo que al principio se ve como sufrimiento, con el tiempo se transforma en crecimiento espiritual. En los relatos sagrados se observa que después de cada prueba viene una etapa de mayor madurez. Abraham confió plenamente después de ofrecer a su hijo. José se convirtió en líder después de años de injusticia. Job conoció a Dios más profundamente después de su dolor. Estas historias enseñan que las pruebas no destruyen la fe verdadera, sino que la purifican. Durante estas dificultades, la oración cambia. Ya no se trata solo de pedir cosas, sino de buscar fortaleza, sabiduría y paz. El creyente aprende a decir: Dios, no entiendo, pero confío en ti. Esta frase sencilla representa una fe madura, una entrega completa del corazón. También es en esta etapa donde la comunidad de fe se vuelve importante. Otros creyentes ofrecen apoyo, oración y palabras de aliento. Compartir el dolor y la esperanza fortalece el espíritu. El creyente se da cuenta de que no camina solo y que Dios muchas veces obra a través de las personas. A medida que las pruebas continúan, algo maravilloso ocurre: la fe se vuelve más sólida. Ya no depende tanto de emociones ni de circunstancias favorables. Se convierte en una confianza profunda y estable. El creyente empieza a mirar atrás y ver cómo Dios lo ha sostenido en cada momento difícil, y eso alimenta aún más su esperanza para el futuro. Aunque las pruebas no desaparecen por completo, la manera de enfrentarlas cambia. Hay menos desesperación y más serenidad. Menos miedo y más confianza. Menos preguntas sin paz y más descanso en Dios. Así comienza la verdadera madurez espiritual, cuando el creyente aprende a confiar no solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando todo parece ir mal. La prueba de la confianza no rompe la fe, la fortalece, la profundiza y la prepara para caminar con firmeza por cualquier valle. Con el paso del tiempo, mientras el creyente atraviesa las pruebas que parecían imposibles de soportar, comienza a percibir algo que antes no veía con claridad: Dios nunca estuvo ausente. Aunque el dolor fue real, aunque las lágrimas cayeron muchas noches en silencio, en cada etapa hubo una mano invisible sosteniendo, guiando y protegiendo. Esta comprensión no suele llegar de inmediato, sino lentamente, como cuando los ojos se acostumbran a la oscuridad y empiezan a distinguir formas donde antes solo había sombras. El creyente empieza a notar pequeños cambios que al principio parecen insignificantes, pero que con el tiempo revelan la obra de Dios. Una oportunidad inesperada aparece justo cuando las fuerzas se acaban. Una palabra de aliento llega en el momento exacto de mayor desánimo. Un problema que parecía no tener solución comienza a resolverse de formas que nadie había previsto. Estas no siempre son grandes intervenciones milagrosas, sino movimientos suaves, discretos, pero profundamente transformadores.
A través de estas experiencias, el creyente aprende que Dios no solo escucha las oraciones, sino que responde con una sabiduría mayor a la humana. Muchas veces las respuestas no son exactamente lo que se pidió, pero con el tiempo se comprende que eran lo que realmente se necesitaba. Lo que parecía una pérdida se convierte en una oportunidad de crecimiento. Lo que parecía un fracaso abre una puerta mejor. Lo que parecía abandono resulta ser protección. En esta etapa, el corazón comienza a descansar de una manera nueva. Ya no se vive con la ansiedad constante de controlar el futuro. Se aprende a entregar cada preocupación a Dios con mayor confianza. El creyente entiende que, aunque no puede prever lo que vendrá mañana, puede confiar plenamente en aquel que ya está allí. Esta certeza trae una paz profunda que no depende de la situación externa. Las pruebas también transforman la manera de ver a los demás. El creyente se vuelve más empático con el sufrimiento ajeno, más paciente con las debilidades de otros, más dispuesto a ayudar. Habiendo conocido el dolor, ahora puede ofrecer consuelo con sinceridad. Las palabras ya no son vacías, porque vienen de una experiencia real con Dios. Muchos descubren en esta etapa un llamado a servir. Aquello que los hizo sufrir se convierte en la herramienta con la que ayudan a otros. Quien atravesó una enfermedad acompaña a enfermos con compasión. Quien perdió a un ser querido consuela a quienes atraviesan el duelo. Quien luchó con la desesperación ahora ofrece esperanza. Dios transforma el dolor en propósito. En los relatos sagrados, esta transformación es evidente. José pasó de esclavo a gobernador, no solo para prosperar, sino para salvar a su familia del hambre. Job pasó de la pérdida a una vida restaurada, con una fe más profunda. David pasó de ser perseguido a ser rey, con un corazón humilde. Estas historias enseñan que Dios no desperdicia ninguna lágrima ni ningún sufrimiento. A medida que el creyente ve estas obras de Dios en su propia vida, su confianza se fortalece de forma permanente. Ya no se pregunta tanto si Dios está obrando, porque ha visto con sus propios ojos cómo lo hace. Esta fe se vuelve más firme que cualquier circunstancia. Es una fe que no se rompe fácilmente. Las dificultades futuras siguen llegando, pero ya no causan el mismo miedo. El creyente ahora recuerda las veces que Dios fue fiel antes y sabe que lo será nuevamente. Esta memoria espiritual se convierte en una fuente constante de esperanza. Cada victoria pasada alimenta la confianza presente. En esta etapa también se aprende a esperar. No todo se resuelve rápido, y eso ya no desespera como antes. El creyente comprende que los tiempos de Dios son perfectos, incluso cuando parecen lentos. Aprende que algunas bendiciones requieren preparación interior antes de manifestarse exteriormente. La paciencia se convierte en una virtud nacida de la confianza. La relación con Dios se vuelve más profunda, más íntima. Ya no se le busca solo en momentos de crisis, sino en cada aspecto de la vida. El creyente conversa con Dios durante el día, le agradece las cosas pequeñas, le consulta decisiones, le entrega sus planes. Dios deja de ser solo un auxilio en emergencia para convertirse en un compañero constante de camino. Esta transformación interior es una de las mayores bendiciones de las pruebas. Lo que comenzó como dolor termina siendo crecimiento espiritual, fortaleza emocional y una fe inquebrantable. El creyente ya no es la misma persona que antes de la dificultad. Ahora es más fuerte, más humilde, más confiado y más lleno de esperanza. Así se completa la prueba de la confianza, no como una experiencia que destruye, sino como una que edifica. Dios utiliza cada dificultad para formar un corazón firme, capaz de soportar cualquier tormenta futura con paz y seguridad. Después de haber atravesado pruebas externas que fortalecieron su confianza en Dios, el creyente descubre que existe una lucha aún más silenciosa y constante, la que ocurre dentro del propio corazón. No se trata de enemigos visibles ni de circunstancias externas, sino de deseos, pensamientos y hábitos que buscan alejarlo del camino de la fe.
Esta batalla interior es una de las más difíciles, porque el enemigo no está fuera, sino dentro. La tentación no aparece siempre como algo claramente malo. Muchas veces se presenta como algo atractivo, cómodo o incluso razonable. Puede ser una vieja costumbre que promete alivio momentáneo, una actitud egoísta que parece justificar una injusticia, una mentira pequeña que parece evitar problemas o un deseo de venganza que parece dar satisfacción. El creyente se encuentra dividido entre lo que sabe que es correcto y lo que su naturaleza humana desea. En los relatos sagrados, esta lucha es constante. Incluso los hombres y mujeres más fieles enfrentaron tentaciones. David fue tentado por el deseo y cayó gravemente. Pedro prometió fidelidad y luego negó a Jesús por miedo. El pueblo de Israel, después de ver milagros, volvió una y otra vez a viejas costumbres. Estas historias muestran que la tentación no es señal de falta de fe, sino parte de la condición humana. Al inicio del camino espiritual, muchos creyentes creen que al acercarse a Dios desaparecerán automáticamente los malos deseos, pero pronto descubren que no es así. La fe no elimina la lucha, pero sí ofrece la fuerza para enfrentarla. El creyente aprende que la transformación es un proceso, no un evento instantáneo. Esta lucha interior suele ser más intensa en momentos de cansancio, tristeza o soledad. Cuando las fuerzas emocionales bajan, las tentaciones se vuelven más fuertes. El creyente puede sentirse frustrado consigo mismo, preguntándose por qué sigue fallando si ama a Dios. Pero estas caídas no significan fracaso definitivo, son parte del aprendizaje espiritual. En esta etapa, el creyente comienza a comprender la importancia de la vigilancia del corazón. Aprende a reconocer pensamientos que lo alejan de Dios antes de que se conviertan en acciones. Aprende a huir de situaciones que lo debilitan. Aprende a buscar la oración cuando la tentación se intensifica. Poco a poco, desarrolla disciplina espiritual, no por obligación, sino por amor y deseo de permanecer cerca de Dios. La oración se vuelve una herramienta fundamental en esta batalla. No como una fórmula mágica, sino como una conexión real con Dios que fortalece el espíritu. En momentos de tentación, el creyente aprende a clamar a Dios con sinceridad, pidiendo fuerza, claridad y dominio propio. Y descubre que Dios responde, dando una paz que calma el deseo y una fuerza que permite resistir. La lectura de las Escrituras también se convierte en guía y protección. Las palabras sagradas ofrecen sabiduría, advertencias y promesas que fortalecen el corazón. Muchos creyentes encuentran en ciertos pasajes un ancla que los sostiene cuando la tentación amenaza con arrastrarlos lejos. A pesar de todo esto, las caídas ocurren. El creyente tropieza, se equivoca, a veces cede ante la tentación. En esos momentos surge la culpa, la vergüenza y el temor de haber decepcionado a Dios. Pero aquí aparece una de las verdades más hermosas del camino espiritual, la gracia divina. Dios no abandona al creyente cuando falla. Al contrario, lo invita a levantarse, a arrepentirse y a seguir adelante. Los relatos sagrados muestran que Dios es un Dios de segundas oportunidades. David se arrepintió y fue restaurado. Pedro lloró su negación y fue perdonado. El hijo pródigo regresó y fue recibido con amor. Estas historias enseñan que ninguna caída es definitiva cuando hay un corazón dispuesto a volver a Dios. Con cada lucha, el creyente se vuelve más consciente de sus debilidades y más dependiente de la gracia divina. Aprende humildad, aprende paciencia consigo mismo y aprende a confiar más en Dios que en su propia fuerza. La tentación, aunque dolorosa, se convierte en una herramienta de crecimiento espiritual. Así, el fuego de la tentación no destruye al creyente, sino que lo purifica, como el oro que se refina en el fuego. Cada batalla ganada fortalece la fe. Cada caída superada con arrepentimiento profundiza la relación con Dios. Cada lucha trae mayor madurez espiritual.
Este capítulo del camino del creyente enseña que la santidad no es perfección instantánea, sino una vida de constante transformación guiada por Dios. No se trata de nunca caer, sino de siempre levantarse con la ayuda divina. Con el paso del tiempo, mientras el creyente atraviesa una y otra vez las luchas internas contra la tentación, comienza a darse cuenta de algo fundamental: no está destinado a vivir derrotado. Aunque la naturaleza humana siempre tendrá deseos que se oponen a la voluntad de Dios, la fuerza espiritual crece con cada batalla enfrentada con fe. Poco a poco, lo que antes parecía imposible de resistir empieza a perder poder sobre el corazón. Esta transformación no ocurre de manera brusca ni perfecta. Es un proceso lento, lleno de aprendizajes, donde el creyente va desarrollando dominio propio, discernimiento y una mayor sensibilidad a la voz de Dios. Las tentaciones que antes lo hacían caer rápidamente ahora son reconocidas antes de volverse peligrosas. El corazón aprende a apartarse, a decir no, a elegir lo correcto incluso cuando cuesta. Uno de los cambios más profundos que experimenta el creyente es la renovación de la mente. Pensamientos negativos, impulsos destructivos y deseos egoístas comienzan a ser reemplazados por valores espirituales. El creyente aprende a pensar con amor, paciencia, humildad y autocontrol. Esto no significa que los pensamientos malos desaparezcan por completo, sino que ya no gobiernan la vida. En los relatos sagrados se ve claramente cómo la obediencia a Dios trae libertad. Cuando las personas eligen seguir el camino divino, dejan atrás hábitos que las esclavizaban. La mentira es reemplazada por la verdad. El odio por el perdón. La avaricia por la generosidad. La desesperación por la esperanza. La fe transforma desde lo más profundo. El creyente descubre que cada vez que resiste una tentación, su espíritu se fortalece. Es como un músculo que se ejercita. Al principio duele, cuesta, parece imposible, pero con práctica se vuelve más fuerte. Lo que antes dominaba ahora pierde fuerza. La victoria espiritual genera una confianza nueva, no en uno mismo, sino en el poder de Dios actuando en la vida. La relación con Dios se vuelve aún más cercana en esta etapa. El creyente entiende que sin Dios no puede vencer las luchas internas. La dependencia espiritual se profundiza. La oración se convierte en una necesidad constante, no por obligación, sino por deseo de permanecer cerca de la fuente de fortaleza. Cada victoria se atribuye a la gracia divina, no al orgullo personal. También surge una alegría profunda al experimentar libertad interior. Pecados que antes pesaban en la conciencia ahora son superados. La culpa constante se transforma en paz. La vergüenza se reemplaza por dignidad espiritual. El creyente comienza a caminar con mayor seguridad y gozo. Esto no significa que nunca más haya tentaciones. Siempre existirán desafíos, pero ahora el creyente está equipado espiritualmente para enfrentarlos. Sabe reconocer señales de peligro. Sabe buscar a Dios rápidamente. Sabe apoyarse en la fe en lugar de en la debilidad. Otra bendición que surge de esta etapa es la capacidad de ayudar a otros que luchan con lo mismo. El creyente, habiendo pasado por caídas y victorias, puede acompañar con compasión a quienes atraviesan luchas similares. No juzga, entiende. No condena, anima. Se convierte en un instrumento de restauración. Las Escrituras muestran que Dios utiliza personas transformadas para llevar esperanza a otros. Quien fue esclavo del pecado y ahora es libre se convierte en testimonio vivo del poder de Dios. La vida del creyente empieza a inspirar, a guiar y a fortalecer a otros en su propio camino espiritual. Con cada victoria interior, el corazón se vuelve más alineado con la voluntad de Dios. La obediencia deja de sentirse como una carga y se convierte en una expresión de amor. El creyente no obedece por miedo, sino porque desea agradar a Dios y vivir en paz. Así, el fuego de la tentación cumple su propósito: no destruir, sino purificar. No debilitar, sino fortalecer.
No alejar de Dios, sino acercar más profundamente. El creyente sale de esta etapa más firme, más libre y más lleno de fe. Este proceso marca una transformación profunda en el camino espiritual. El creyente ya no es dominado por sus antiguos deseos, sino guiado por el Espíritu de Dios. La vida se vuelve más equilibrada, más pacífica y más enfocada en lo eterno. A medida que el creyente avanza en su camino espiritual y atraviesa pruebas externas y luchas internas, descubre que existe una fuente constante de fortaleza, consuelo y dirección: la oración. Al principio, la oración puede haber sido tímida, insegura y breve, casi como palabras lanzadas al aire sin saber muy bien cómo hablar con Dios. Pero con el tiempo se transforma en una relación viva, profunda y esencial, en la que el creyente no solo habla, sino también aprende a escuchar. La oración deja de ser una práctica ocasional para convertirse en un refugio diario. En momentos de alegría, el creyente agradece. En momentos de tristeza, clama. En momentos de duda, busca guía. Y en momentos de paz, simplemente descansa en la presencia de Dios. Esta comunicación constante fortalece el espíritu y construye una relación íntima con el Creador. En los relatos sagrados, la oración es siempre el punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Moisés hablaba con Dios como con un amigo. David derramaba su corazón en los salmos, expresando miedo, gratitud, enojo y esperanza. Jesús mismo se apartaba para orar antes de cada momento importante de su vida. Estas historias enseñan que la oración no requiere palabras perfectas, sino un corazón sincero. El creyente comienza a comprender que Dios no necesita discursos largos ni fórmulas especiales. Basta con hablarle con honestidad. Puede expresar frustración, cansancio, alegría o incluso confusión. Dios escucha cada palabra y cada silencio. Esta comprensión libera al creyente de la presión de orar bien y lo invita simplemente a estar con Dios. Poco a poco, la oración se convierte en una fuente de paz profunda. Incluso cuando los problemas no desaparecen de inmediato, el corazón se siente más liviano después de hablar con Dios. Las cargas parecen menos pesadas. La mente se aclara. El miedo pierde fuerza. Esta paz no viene de la solución instantánea de los problemas, sino de la certeza de que Dios está presente y en control. El creyente también empieza a notar cómo la oración trae dirección. Decisiones que antes parecían confusas comienzan a aclararse. Situaciones complejas encuentran caminos inesperados. A veces la respuesta llega como una idea clara, otras como una oportunidad inesperada y otras como una tranquilidad interior que confirma el camino correcto. Dios guía de maneras suaves, pero precisas. Con el tiempo, la oración deja de ser solo pedir cosas y se convierte en una relación de confianza. El creyente aprende a agradecer incluso antes de ver respuestas, confiando en que Dios obra para bien. Aprende a entregar preocupaciones en lugar de cargarlas solo. Aprende a descansar en Dios en lugar de vivir en ansiedad. También se desarrolla la capacidad de escuchar. En el silencio después de la oración, el creyente empieza a percibir una voz interior que guía, consuela y corrige con amor. No es una voz audible, sino una convicción profunda en el corazón. A veces trae paz, otras trae corrección, pero siempre conduce hacia el bien. Esta etapa fortalece enormemente la fe. Cada respuesta a la oración, grande o pequeña, se convierte en un testimonio personal del cuidado de Dios. Cada momento de consuelo confirma su amor. Cada dirección recibida refuerza la confianza. La oración deja de ser teoría y se convierte en experiencia viva. Incluso en momentos donde parece que Dios guarda silencio, el creyente aprende a confiar. Comprende que el silencio no significa ausencia, sino a veces espera, crecimiento o preparación. Estas etapas enseñan paciencia y profundizan la dependencia espiritual. Así, la oración se convierte en el corazón del camino del creyente.
Es la fuente de fortaleza en la debilidad, de esperanza en la dificultad y de paz en medio del caos. Es donde se renueva el espíritu y se fortalece la relación con Dios día tras día. A medida que la oración se convierte en una práctica constante en la vida del creyente, deja de ser simplemente un momento del día y pasa a ser una forma de vivir. El creyente comienza a experimentar la presencia de Dios no solo durante esos instantes de silencio y palabras elevadas al cielo, sino también en medio de sus actividades cotidianas. Mientras camina, trabaja, cuida de su familia o enfrenta dificultades, su corazón permanece en comunicación continua con Dios. Esta conexión constante transforma por completo la manera en que se vive la realidad. La oración profunda no siempre se manifiesta en palabras. Muchas veces es un suspiro, una mirada al cielo, un pensamiento de gratitud o una entrega silenciosa de preocupaciones. El creyente aprende que Dios entiende incluso aquello que no puede expresar con lenguaje humano. En esos momentos, cuando las emociones son demasiado intensas o el dolor demasiado grande, la presencia de Dios se vuelve un consuelo inexplicable que envuelve el corazón con paz. Con el paso del tiempo, el creyente comienza a notar cambios no solo internos, sino también externos. Situaciones que parecían imposibles comienzan a transformarse. Conflictos familiares se suavizan. Puertas laborales se abren. Enfermedades encuentran alivio. Corazones endurecidos se ablandan. No siempre ocurre de forma instantánea, pero la mano de Dios se hace visible poco a poco, guiando cada situación hacia un propósito mayor. En los relatos sagrados, la oración ha movido montañas, ha detenido tormentas y ha transformado naciones. Elías oró y la lluvia volvió a caer después de una sequía. Daniel oró y fue protegido en el foso de los leones. La iglesia primitiva oró y recibió fortaleza en medio de persecuciones. Estas historias no son solo recuerdos del pasado, sino promesas vivas del poder de Dios actuando hoy. El creyente descubre que la oración no cambia solamente las circunstancias, sino principalmente el corazón. Donde antes había enojo, ahora hay perdón. Donde antes había desesperación, ahora hay esperanza. Donde antes había miedo, ahora hay confianza. Dios moldea el carácter a través de la comunión constante con Él. Poco a poco, el creyente se vuelve más paciente, más compasivo y más sensible al dolor ajeno. En esta etapa también se aprende a orar no solo por uno mismo, sino por los demás. El creyente intercede por su familia, por amigos, por personas enfermas, por situaciones del mundo. Esta intercesión despierta un amor profundo por los otros y un sentido de responsabilidad espiritual. La oración se convierte en un acto de servicio invisible, pero poderoso. Muchas veces, el creyente presencia respuestas a estas oraciones que fortalecen aún más su fe. Personas que parecían alejadas de Dios regresan. Relaciones rotas se restauran. Problemas que parecían eternos encuentran solución. Cada respuesta es un recordatorio del cuidado constante de Dios. También hay momentos en los que la respuesta no llega como se esperaba. A veces Dios dice no, a veces dice espera. En estos momentos, el creyente aprende una confianza más profunda, entendiendo que Dios ve más allá del presente y actúa siempre con amor perfecto. Aunque duela, aunque cueste comprender, la fe se sostiene sabiendo que Dios jamás obra para mal. La oración se convierte entonces en una escuela espiritual. Enseña humildad, paciencia, confianza y entrega. Enseña a soltar el control y a depender de Dios. Enseña a aceptar su voluntad incluso cuando no coincide con los deseos humanos. Con el tiempo, el creyente se da cuenta de que muchas de las bendiciones más grandes no fueron aquellas que pidió, sino aquellas que Dios dio sin que él las imaginara. Caminos mejores, oportunidades inesperadas, protección de peligros invisibles. La oración abre los ojos para reconocer estas obras divinas. Esta comunión constante también trae una profunda seguridad interior. Pase lo que pase, el creyente sabe que no está solo.
Sabe que Dios camina con él. Sabe que cada lágrima es vista, cada oración escuchada y cada paso guiado. Esta certeza se convierte en un ancla en medio de cualquier tormenta. Así, la fuerza de la oración se manifiesta como una presencia viva que transforma la realidad interior y exterior del creyente. No como magia, sino como relación viva con un Dios amoroso y poderoso. Una relación que sana, guía, fortalece y da esperanza. La oración se vuelve el latido del camino espiritual, el espacio donde el creyente se encuentra con Dios una y otra vez, renovando su fe, su amor y su confianza. A medida que el creyente avanza en su relación con Dios, descubre que hay una de las pruebas más difíciles y al mismo tiempo más transformadoras del camino espiritual: aprender a perdonar. El perdón no es una emoción automática ni una reacción fácil, especialmente cuando el dolor ha sido profundo. Sin embargo, en la vida del creyente se vuelve una necesidad espiritual, porque cargar con resentimiento, rencor y heridas abiertas no solo afecta las relaciones humanas, sino también la paz interior. Muchos llegan al camino de la fe con corazones heridos por traiciones, abandonos, palabras crueles y situaciones injustas que dejaron marcas profundas. Estas heridas no desaparecen por sí solas con el tiempo. A veces incluso se vuelven más intensas cuando se recuerdan. El creyente descubre que puede orar, confiar y crecer espiritualmente, pero si no sana esas heridas, algo dentro sigue atado al pasado. En los relatos sagrados, el perdón es presentado como una fuerza poderosa que libera tanto al que perdona como al que es perdonado. Jesús enseñó a perdonar no una vez, sino siempre. No porque el ofensor lo merezca, sino porque el corazón que perdona se libera de la carga del odio. José perdonó a sus hermanos que lo vendieron como esclavo. David perdonó a quienes intentaron matarlo. Estas historias muestran que el perdón no ignora el dolor, sino que lo entrega a Dios para que sane. El creyente suele luchar con este concepto al principio. La mente humana quiere justicia inmediata, quiere que el otro sufra lo que hizo sufrir. El corazón herido desea venganza o al menos reconocimiento del daño causado. Pero en la oración, Dios comienza a mostrar una verdad profunda: el resentimiento es una prisión que encierra al que lo guarda, no al que causó la herida. Poco a poco, el creyente empieza a comprender que perdonar no significa justificar lo malo ni olvidar lo ocurrido, sino liberar el control que el pasado tiene sobre el presente. Es decirle a Dios: yo no puedo cargar con esto más, entrégalo en tus manos. Este acto de entrega no borra el dolor de inmediato, pero inicia un proceso de sanación interior. En esta etapa, el creyente muchas veces revive recuerdos dolorosos durante la oración. No como castigo, sino como parte del proceso de sanación. Dios trae a la superficie heridas ocultas para poder curarlas. A veces salen lágrimas guardadas por años. A veces surge enojo reprimido. Pero en lugar de huir de estas emociones, el creyente aprende a presentarlas ante Dios con sinceridad. Con el tiempo, algo empieza a cambiar. El dolor pierde intensidad. Los recuerdos ya no producen la misma amargura. El corazón se vuelve más ligero. No porque lo ocurrido deje de importar, sino porque ya no domina la vida. El creyente comienza a experimentar una libertad emocional que nunca había sentido antes. También surge una nueva comprensión de la fragilidad humana. El creyente empieza a ver que las personas que lo hirieron también estaban rotas, heridas o actuando desde su propio dolor. Esto no justifica el daño, pero ayuda a mirar con compasión en lugar de odio. El corazón se suaviza. El perdón también fortalece la relación con Dios. El creyente se da cuenta de cuánto ha sido perdonado por Dios mismo y esto despierta gratitud profunda. Comprende que así como Dios perdona constantemente, Él también está llamado a perdonar. No por obligación, sino como respuesta al amor recibido. A medida que el perdón se vuelve una práctica de vida, el creyente comienza a experimentar una paz más profunda y duradera. Ya no vive atrapado en el pasado.
Ya no reacciona con ira tan fácilmente. Ya no guarda rencores que envenenan el alma. El corazón se vuelve más libre, más liviano y más abierto al amor. Este proceso no es instantáneo ni fácil. Algunas heridas requieren tiempo, oración constante y decisiones repetidas de perdonar una y otra vez. Pero cada paso trae sanación. Cada entrega trae alivio. Cada acto de perdón abre espacio para una vida más plena. Así, el creyente descubre que el perdón no es una pérdida, sino una ganancia espiritual. No debilita, sino que fortalece. No humilla, sino que libera. Es una de las herramientas más poderosas que Dios utiliza para sanar el corazón humano. A medida que el creyente persevera en el proceso del perdón, descubre que no se trata de un solo momento de decisión, sino de un camino continuo de sanación interior. Muchas veces se perdona una herida en oración y, días o semanas después, el recuerdo vuelve acompañado del mismo dolor. Esto no significa que el perdón haya fallado, sino que el corazón humano sana por capas, poco a poco, como una herida profunda que requiere tiempo para cerrarse por completo. Cada vez que el creyente vuelve a entregar esa herida a Dios, la sanación avanza un poco más. En este proceso, Dios va reemplazando lentamente el resentimiento por paz. Donde antes había enojo, comienza a aparecer calma. Donde antes había deseos de justicia humana, surge una confianza en la justicia divina. El creyente comprende que Dios ve cada situación con claridad perfecta y que ninguna injusticia queda sin ser considerada. Esta certeza permite soltar la carga de querer vengarse y descansar en el cuidado de Dios. Uno de los cambios más hermosos que ocurren en esta etapa es la capacidad de recordar el pasado sin quedar atrapado en él. Las experiencias dolorosas ya no gobiernan las emociones. El creyente puede hablar de lo ocurrido sin sentir la misma opresión en el pecho, sin rabia desbordada, sin lágrimas constantes. El recuerdo permanece, pero la herida ya no sangra. Esto es señal de verdadera sanación. Con el tiempo, incluso surge algo que parecía imposible al principio, el deseo sincero de que la persona que causó el daño también encuentre sanación. El creyente empieza a orar por quienes lo hirieron, no desde la obligación, sino desde una compasión nacida de la transformación interior. Esta es una de las evidencias más profundas de que Dios ha trabajado en el corazón. En algunos casos, el perdón abre la puerta a la restauración de relaciones. Conversaciones honestas ocurren, disculpas son ofrecidas, vínculos rotos comienzan a reconstruirse lentamente. No siempre sucede, y no siempre es seguro o saludable retomar ciertas relaciones, pero cuando ocurre, se convierte en un testimonio poderoso del amor de Dios obrando entre las personas. Incluso cuando la restauración no es posible, el creyente aprende que puede vivir en paz sin rencor. La libertad no depende de que el otro cambie, sino de que el corazón sane. Esta verdad trae una profunda tranquilidad. El perdón también transforma la manera en que el creyente enfrenta nuevas heridas. Ya no se aferra al dolor como antes. Aprende a entregarlo más rápido a Dios, evitando que el resentimiento eche raíces profundas. Esto protege el corazón y mantiene la paz interior. A medida que el perdón se convierte en parte del carácter del creyente, sus relaciones mejoran de manera natural. Hay más paciencia, más comprensión, más diálogo y menos reacciones impulsivas. La vida se vuelve más armoniosa, no porque no haya conflictos, sino porque se manejan con amor y madurez espiritual. En los relatos sagrados se muestra que el perdón trae restauración no solo personal, sino también comunitaria. Familias se reunifican, pueblos se reconcilian y corazones se transforman cuando el perdón entra en acción. Dios utiliza esta fuerza para sanar sociedades enteras, comenzando por un solo corazón dispuesto a soltar el rencor. El creyente también descubre que perdonarse a sí mismo es parte del proceso. Muchos cargan culpa por errores pasados, decisiones equivocadas y oportunidades perdidas. Dios no solo llama a perdonar a otros, sino también a aceptar su propia gracia.
Cuando el creyente entiende que Dios ya lo ha perdonado completamente, puede soltar la culpa que lo atormentaba y vivir con libertad verdadera. Esta aceptación de la gracia divina trae una renovación profunda del alma. El creyente deja de castigarse por el pasado y comienza a vivir con esperanza hacia el futuro. Comprende que no está definido por sus errores, sino por el amor de Dios que lo transforma. El perdón, entonces, se revela como una de las herramientas más poderosas de sanación espiritual. Libera la mente, sana el corazón, restaura la paz y abre caminos nuevos donde antes solo había dolor. A través de este proceso, el creyente se vuelve más parecido a Cristo en su manera de amar, de comprender y de soltar. La vida se vuelve más ligera, más llena de gozo y más abierta a las bendiciones de Dios. Así se completa esta etapa del camino del creyente, una vida liberada del peso del resentimiento y renovada por el amor sanador de Dios. A medida que el creyente avanza por el camino del perdón, descubre que este proceso no ocurre de forma instantánea ni superficial, sino que se despliega lentamente en el interior del alma, como una luz que va entrando poco a poco en una habitación oscura que ha permanecido cerrada durante años. Al principio, el dolor todavía se siente intenso y los recuerdos regresan con fuerza, como si nada hubiera cambiado, pero con cada oración, con cada entrega sincera a Dios, algo comienza a suavizarse en lo profundo del corazón. Lo que antes provocaba ira ahora despierta silencio, lo que antes generaba lágrimas ahora produce reflexión, y poco a poco la herida deja de gobernar la vida emocional del creyente. Con el paso del tiempo, la mente también empieza a transformarse. El creyente deja de revivir una y otra vez las escenas del pasado como si estuvieran ocurriendo en el presente. Comprende que no puede cambiar lo sucedido, pero sí puede decidir qué lugar ocupará ese recuerdo en su corazón. En vez de ser una prisión emocional, se convierte en una experiencia que le enseñó a depender más de Dios, a reconocer su fragilidad humana y a valorar profundamente la paz que solo Él puede dar. Esta transformación interior es una de las señales más claras de que el perdón está haciendo su obra sanadora. Mientras la paz comienza a establecerse, surge una nueva manera de ver a las personas que causaron el daño. Ya no son solo responsables del dolor, sino seres humanos heridos, imperfectos y necesitados de gracia, tal como el propio creyente lo ha estado en muchos momentos de su vida. Esta comprensión no justifica las acciones incorrectas, pero permite que el corazón se libere del odio y abra espacio para la compasión. En esta etapa, muchos creyentes comienzan a orar sinceramente por quienes los lastimaron, pidiendo que Dios sane sus vidas, transforme sus corazones y los guíe hacia un camino de restauración. A veces, este proceso conduce a encuentros inesperados de reconciliación. Conversaciones que parecían imposibles se vuelven realidad. Palabras de perdón son pronunciadas, lágrimas se derraman y heridas antiguas empiezan a cerrarse. No todas las historias terminan con una relación restaurada, pero cuando sucede, se convierte en un testimonio vivo del poder del amor de Dios. Y cuando no sucede, el creyente aprende que puede vivir en libertad incluso sin una reconciliación visible, porque su paz ya no depende de la respuesta del otro, sino de la obra de Dios en su propio corazón. Una de las mayores bendiciones del perdón es la libertad emocional que trae consigo. El creyente deja de vivir atado al pasado, deja de cargar con conversaciones imaginarias, con discusiones internas y con pensamientos de lo que debería haber dicho o hecho. La mente se vuelve más tranquila, el corazón más liviano y la vida cotidiana se llena de una serenidad que antes parecía inalcanzable. Dormir se vuelve más fácil, sonreír más frecuente y disfrutar de los pequeños momentos vuelve a ser posible. El perdón también transforma profundamente la manera en que el creyente enfrenta nuevas dificultades. En lugar de reaccionar con amargura, aprende a buscar la sabiduría de Dios con mayor rapidez. Comprende que aferrarse al rencor solo prolonga el sufrimiento, mientras que soltarlo abre la puerta a la paz. Así, cada nueva prueba se convierte en una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer su confianza en Dios.
En esta etapa del camino espiritual, muchos creyentes descubren que necesitan perdonarse a sí mismos. Cargaban culpas por decisiones equivocadas, palabras hirientes, oportunidades desperdiciadas o pecados del pasado que aún los perseguían en silencio. Dios, con su infinita gracia, les muestra que su perdón es completo y que no hay condenación para quienes se acercan a Él con arrepentimiento sincero. Aprender a aceptarse perdonados es tan liberador como perdonar a otros, porque rompe las cadenas de la vergüenza y permite caminar en una nueva identidad llena de esperanza. A medida que el corazón sana, la vida espiritual se vuelve más profunda. La oración deja de ser solo una petición de alivio y se transforma en una conversación íntima con Dios. La lectura de los textos sagrados adquiere nuevo significado, pues cada historia de misericordia, restauración y gracia se siente cercana y real. El creyente empieza a reconocer la mano de Dios obrando en cada etapa de su proceso de sanación. El perdón también impacta las relaciones familiares, amistades y entornos laborales. Hay más paciencia ante los errores ajenos, más disposición al diálogo y menos necesidad de tener siempre la razón. El creyente se convierte en un agente de paz, alguien que busca resolver conflictos con amor en lugar de alimentarlos con orgullo. Esto no solo mejora su propia vida, sino que también influye positivamente en quienes lo rodean. Con el tiempo, el creyente puede mirar atrás y reconocer cuánto ha cambiado. Aquello que antes parecía una herida imposible de sanar ahora se ha convertido en una historia de transformación. El dolor no desapareció por completo, pero perdió su poder destructivo. En su lugar, surgió una fortaleza interior que solo pudo nacer a través del perdón y la gracia divina. El creyente comprende entonces una verdad profunda: perdonar no fue un regalo para quien causó el daño, sino un regalo para su propia alma. Fue el camino hacia la libertad, la paz y la renovación espiritual. Fue la puerta que permitió que Dios obrara sanación donde antes solo había sufrimiento. Así, el perdón se convierte en una forma de vida, una actitud del corazón que acompaña al creyente en cada etapa de su caminar espiritual. Ya no es una tarea difícil, sino una respuesta natural al amor que ha recibido de Dios. Y en esta nueva libertad, el creyente avanza con un corazón más ligero, una fe más fuerte y una esperanza renovada, listo para enfrentar las siguientes etapas del camino del creyente con confianza. Sabiendo que con Dios toda herida puede sanar y toda vida puede ser transformada. En las horas más oscuras de la vida del creyente, cuando las respuestas no llegan y las oraciones parecen perderse en el silencio, la fe se convierte en un ancla invisible que sostiene el alma aun cuando todo alrededor se desmorona. No es una fe basada en emociones agradables ni en resultados inmediatos, sino una confianza profunda que se aferra a Dios incluso cuando el dolor nubla la comprensión. Es en estos momentos cuando el creyente descubre que la fe verdadera no consiste en no sufrir, sino en permanecer creyendo mientras se atraviesa el sufrimiento. El sufrimiento llega de muchas formas. Puede aparecer como una enfermedad que debilita el cuerpo, una pérdida que desgarra el corazón, una traición inesperada, una crisis financiera o una soledad que pesa como una piedra en el pecho. A veces no hay una causa clara, y eso hace que el dolor sea aún más difícil de aceptar. El creyente se pregunta por qué, busca sentido, recuerda promesas y lucha por entender cómo un Dios amoroso permite atravesar pruebas tan duras. Sin embargo, en medio de estas preguntas, algo profundo comienza a gestarse, una fe que ya no depende de circunstancias favorables, sino de una relación real con Dios. Muchos creyentes relatan que al inicio del sufrimiento su fe se sacude violentamente. Se sienten decepcionados, confundidos e incluso enojados con Dios. Oran con lágrimas, expresan su dolor sin filtros y reclaman respuestas. Lejos de rechazar estas emociones, Dios las recibe como parte de una relación auténtica. La fe madura no ignora el dolor, lo presenta ante Dios con honestidad, sabiendo que Él no se escandaliza por las dudas ni por el llanto del corazón humano. En medio del sufrimiento prolongado,
el creyente aprende a depender de Dios de una manera que jamás habría conocido en tiempos de comodidad. Cada día se convierte en un acto de entrega. Cada mañana es una decisión consciente de confiar, aun cuando el cuerpo duele, el corazón pesa y la mente se llena de incertidumbre. Esta dependencia diaria forja una relación profunda con Dios, donde la oración deja de ser una rutina y se transforma en un clamor sincero por fortaleza, paz y dirección. A menudo, el sufrimiento revela áreas del corazón que estaban escondidas. El orgullo se desmorona, la autosuficiencia se rompe y surge una humildad que reconoce la fragilidad humana. El creyente entiende que no controla su vida tanto como pensaba y que necesita a Dios en cada aspecto de su existencia. Este reconocimiento no es humillante, sino liberador, porque abre la puerta a experimentar el cuidado divino de manera real y cercana. Durante este proceso, pequeñas señales de la presencia de Dios comienzan a aparecer. No siempre llegan como milagros espectaculares, sino como paz inexplicable en medio del caos, como palabras de consuelo en el momento justo, como fuerzas renovadas cuando parecía imposible continuar. El creyente aprende a valorar estos detalles como recordatorios de que Dios no lo ha abandonado, aunque el camino siga siendo difícil. La fe en medio del sufrimiento también transforma la manera de ver la vida. El creyente empieza a comprender que este mundo no es perfecto ni definitivo y que muchas de las promesas de Dios apuntan a una esperanza eterna más allá del dolor presente. Esta perspectiva no elimina el sufrimiento, pero le da un propósito mayor, una luz al final del túnel que sostiene cuando las fuerzas se agotan. Con el tiempo, el creyente nota que su carácter se fortalece. Desarrolla paciencia, compasión por otros que sufren y una sensibilidad espiritual más profunda. Aquello que antes parecía una injusticia sin sentido empieza a verse como una etapa que moldeó el corazón para amar mejor, confiar más y vivir con mayor conciencia de lo verdaderamente importante. En medio de todo esto, la fe se vuelve más firme, no porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque el creyente ha comprobado que Dios es fiel incluso en el valle más oscuro. Ha aprendido que Dios no siempre quita el sufrimiento de inmediato, pero sí camina junto a sus hijos en cada paso del proceso. Así, cuando el dolor continúa y las respuestas no llegan, el creyente puede decir con convicción que su esperanza no está en las circunstancias, sino en Dios mismo. Y esa esperanza, forjada en el fuego de la prueba, se convierte en una fe inquebrantable que sostiene el alma aun cuando todo lo demás falla. En la vida del creyente llega un punto donde la fe deja de ser solo palabras pronunciadas en oración o pensamientos guardados en el corazón y se convierte en una decisión que se expresa a través de acciones concretas. Es el momento en el que Dios no solo consuela en medio del dolor o da fuerzas para continuar, sino que invita a confiar plenamente incluso cuando el camino parece incierto. La obediencia se presenta entonces como una prueba profunda de fe, porque exige avanzar sin tener todas las respuestas, soltar seguridades humanas y creer que Dios guía cada paso aunque no se pueda ver el final. Desde los primeros relatos sagrados se muestra que Dios rara vez revela todo el plan de una sola vez. A quienes llamó, les pidió que dieran el primer paso antes de comprender completamente el propósito. Abraham abandonó su hogar, su familia y todo lo conocido para ir hacia una tierra que Dios le prometió mostrar más adelante. Moisés regresó a la nación que lo había rechazado para enfrentarse al poder más grande de su tiempo, aún sintiéndose incapaz. Josué cruzó el Jordán con el pueblo cuando las aguas aún corrían, confiando en que Dios abriría camino. En cada uno de estos actos de obediencia hubo incertidumbre, pero también una fe que se sostuvo en la promesa divina. Para el creyente de hoy, estas historias no son solo relatos antiguos, sino reflejos de decisiones diarias. Obedecer puede significar permanecer fiel cuando todos a tu alrededor eligen caminos más fáciles, decir la verdad cuando una mentira parece resolver el problema rápidamente, perdonar cuando el corazón clama por justicia, o confiar cuando las circunstancias parecen imposibles de superar. Cada acto de obediencia es una declaración silenciosa de que Dios es digno de confianza,
incluso cuando la mente no logra comprender completamente lo que está ocurriendo. A menudo la obediencia entra en conflicto con los deseos personales. El ser humano busca comodidad, control y resultados rápidos, mientras que Dios muchas veces trabaja a través de procesos largos y transformadores. Cuando el creyente aprende a rendir sus planes a la voluntad divina, comienza una transformación interior profunda. Ya no vive impulsado por el miedo, la ambición o el orgullo, sino guiado por una fe que reconoce que los caminos de Dios son más altos que los propios. El temor suele acompañar cada paso de obediencia. No es debilidad sentirlo, es parte de la naturaleza humana enfrentarse a lo desconocido con inquietud. Sin embargo, la fe se fortalece cuando el creyente decide avanzar aún con miedo, confiando en que Dios no abandona a quienes obedecen su voz. En esos momentos, la oración se vuelve más sincera, más profunda, y la presencia de Dios se experimenta con mayor claridad. La dependencia de Él se convierte en una fuente constante de fortaleza. Muchas veces el fruto de la obediencia no es inmediato. Algunas decisiones correctas parecen traer más dificultades al principio, más pruebas y más desafíos. Pero con el tiempo, el creyente comienza a notar cómo Dios usa cada experiencia para moldear su carácter, fortalecer su espíritu y preparar bendiciones futuras. La obediencia no solo cambia las circunstancias externas, sino que transforma profundamente el corazón. A través de este proceso, se aprende a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Mientras el mundo moderno exige rapidez y resultados visibles, la fe enseña paciencia y perseverancia. El creyente descubre que Dios nunca llega tarde, aunque a veces parece tardar desde una perspectiva humana. Cada espera tiene un propósito, cada demora es una preparación para algo mayor. Con el paso de los años, quienes caminan en obediencia desarrollan una fe más firme y madura. Las tormentas no los sacuden con la misma fuerza, las dudas pierden poder y la esperanza se mantiene viva incluso en los momentos más oscuros. La obediencia se convierte en una forma natural de vivir, no como obligación, sino como respuesta de amor a un Dios que ha demostrado su fidelidad una y otra vez. Al mirar atrás, el creyente reconoce que las decisiones más difíciles fueron también las más valiosas. Cada paso dado en fe abrió caminos inesperados, enseñó lecciones profundas y acercó más su corazón a Dios. Aquello que parecía una pérdida se transformó en ganancia espiritual, y aquello que parecía un sacrificio se convirtió en bendición. Así, la obediencia deja de verse como una carga y pasa a ser comprendida como una oportunidad para experimentar el poder de Dios en acción. Es a través de estos actos de fe que el creyente descubre que no camina solo, que Dios guía cada paso y que incluso los caminos más inciertos conducen a propósitos llenos de vida, esperanza y transformación. Con el paso del tiempo, el creyente comienza a descubrir que la obediencia no solo produce cambios externos, sino que obra una transformación profunda en lo más íntimo del corazón. Cada decisión tomada en fe, cada renuncia hecha por amor a Dios y cada paso dado aun cuando parecía difícil van formando una nueva manera de pensar, sentir y vivir. Poco a poco, el miedo pierde dominio, la ansiedad se debilita y una confianza tranquila empieza a gobernar el alma, porque el creyente ha visto repetidamente que Dios cumple sus promesas. La fidelidad constante desarrolla una sensibilidad espiritual especial. Quien aprende a obedecer reconoce con mayor claridad la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Las decisiones dejan de basarse únicamente en emociones momentáneas y comienzan a apoyarse en principios eternos. El creyente se vuelve más paciente, más compasivo y más firme en su fe, porque ha experimentado cómo Dios actúa en cada etapa del proceso, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. Uno de los mayores regalos de la obediencia es la paz interior. No una paz superficial que depende de que todo vaya bien, sino una tranquilidad profunda que permanece incluso en medio de las dificultades. Esta paz nace de la certeza de estar caminando conforme a la voluntad de Dios. Aunque las circunstancias sean inciertas, el corazón descansa sabiendo que está en manos seguras.
Es una paz que no puede ser comprada ni explicada completamente, solo experimentada. La fidelidad también fortalece el carácter. A través de las pruebas, el creyente aprende a perseverar, a no rendirse ante el primer obstáculo y a confiar en que Dios está obrando aun cuando no se ve. La obediencia enseña humildad, porque reconoce que el ser humano no tiene todas las respuestas y enseña